Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo y el chismorreo que tanto nos gusta. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, tanto dentro como fuera de la pantalla, Violeta Mangriñán y Can Yaman. Y no se me ha ido la pinza, no estoy hablando de una colaboración extraña para una nueva serie turca en Netflix, sino de las supuestas tensiones y problemas que han surgido tras las cámaras de una producción que aparentemente los tenía a ambos en el punto de mira. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita. No se pierdan ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, rumores y exclusivas del mundo del entretenimiento. Prometo que no se arrepentirán. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y me gusta son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, entremos de lleno en este drama que parece sacado de una telenovela. Como saben, Violeta Mangriñán es una influencer española muy popular, conocida por su participación en realities y su estilo de vida que comparte a través de redes sociales. Can Yaman, por su parte, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en telenovelas románticas. La combinación de estos dos nombres en un mismo proyecto, aunque solo fuera un rumor, ya generó muchísima expectación. Se hablaba de una posible colaboración, quizás una campaña publicitaria, un cameo en una serie, o incluso un proyecto más ambicioso que los uniera en la pantalla. Sin embargo, lo que parecía ser un cuento de hadas moderno, rápidamente se ha transformado en una posible pesadilla. Los rumores que circulan en las redes sociales y algunos medios especializados apuntan a fuertes desacuerdos y tensiones entre Violeta y Can durante el supuesto rodaje o preparación del proyecto en cuestión. Ojo, quiero remarcar lo de supuesto porque hasta el momento, ni Violeta ni Can han confirmado oficialmente su participación conjunta en nada. Pero donde hay humo, ya sabemos que suele haber fuego. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los insiders, esos informantes anónimos que siempre parecen saberlo todo, hablan de diferencias irreconciliables en sus visiones creativas. Aparentemente Violeta tenía una idea muy clara de cómo quería que se desarrollara su personaje o su rol en el proyecto, mientras que Can, con su experiencia en el mundo de la actuación, tenía una perspectiva diferente. Estas discrepancias habrían generado fuertes discusiones y un ambiente tenso en el set, dificultando el trabajo en equipo. Además, también se rumorea que la fuerte personalidad de ambos habría chocado en varias ocasiones. Violeta es conocida por su espontaneidad y su forma directa de expresarse, mientras que Can, aunque carismático y encantador, también tiene un carácter fuerte y definido. La combinación de estas dos personalidades explosivas habría creado un cóctel molotov que amenazaba con dinamitar el proyecto desde dentro. Otro factor que se ha mencionado como posible causante de los problemas es la presión mediática. La expectación generada por la supuesta colaboración entre Violeta y Can era altísima, y esto podría haber afectado negativamente su relación laboral. El constante escrutinio público y la necesidad de mantener una imagen impecable podrían haber añadido tensión a un ambiente ya de por sí complicado. Pero ojo, no todos son rumores y especulaciones. Algunas fuentes cercanas a la producción afirman que los problemas entre Violeta y Can fueron exagerados por los medios y las redes sociales. Según estas fuentes, es normal que haya diferencias de opinión en cualquier proyecto creativo, y que las discusiones entre Violeta y Can no fueron más allá de lo habitual. Incluso se dice que ambos lograron superar sus diferencias y trabajar juntos de forma profesional. Entonces, ¿a quién creer? La verdad es que hasta que Violeta o Can decidan hablar públicamente sobre este tema, tendremos que conformarnos con los rumores y las especulaciones. Pero como siempre digo, es importante tomarse toda esta información con pinzas y no dar nada por sentado. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y nunca se sabe lo que puede pasar. Lo que sí es cierto es que este supuesto drama entre Violeta y Can ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de ambos han expresado sus opiniones y emociones de todo tipo. Algunos se muestran decepcionados y preocupados por la posible cancelación del proyecto, mientras que otros defienden a sus ídolos y critican a los medios por difundir rumores infundados. Incluso hay quienes ven en este drama una oportunidad para que Violeta y Can demuestren su profesionalidad y su capacidad para superar los obstáculos. Más allá de los rumores y las especulaciones,
creo que este caso nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades y la dificultad de mantener una imagen pública impecable. Violeta y Can son dos personas con talento y carisma, pero también son seres humanos con sus propias emociones y problemas. Es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales, y que merecen respeto y comprensión. Independientemente de lo que haya sucedido entre Violeta y Can, espero que ambos puedan seguir adelante con sus carreras y alcanzar el éxito que se merecen. Violeta es una influencer con un gran potencial, y Can es un actor talentoso con una proyección internacional impresionante. Estoy segura de que ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y hablando de futuro, me pregunto qué les deparará a Violeta y Can en los próximos meses. ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Lograrán superar sus diferencias y construir una relación profesional sólida? ¿O seguirán caminos separados, buscando nuevos desafíos y oportunidades? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos individuales y apoyándolos en sus proyectos. Violeta sigue arrasando en las redes sociales, compartiendo su vida y sus experiencias con sus seguidores. Can, por su parte, continúa conquistando corazones en todo el mundo con sus papeles en telenovelas y series. Así que, recapitulando un poco, hoy hemos hablado de los supuestos problemas entre Violeta Magriñán y Can Yaman tras las cámaras de un proyecto que hasta ahora solo existe en el mundo de los rumores. Hemos analizado las posibles causas de estos problemas, desde las diferencias creativas hasta la presión mediática. Y hemos reflexionado sobre la importancia de tomarse toda esta información con pinzas y no dar nada por sentado. Gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis del drama entre Violeta y Can. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo problemas reales entre Violeta y Can? ¿O creen que todo es una exageración de los medios? Me encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal, le den me gusta a este vídeo y lo compartan con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, no se vayan todavía. Porque ahora vamos a profundizar un poco más en este culebrón. ¿Por qué, seamos honestos, quién no ama un buen drama entre celebridades? Y este en particular tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: dos personalidades fuertes, un proyecto misterioso, rumores jugosos y la posibilidad de un final feliz, o desastroso. Para entender mejor la magnitud de este potencial choque de trenes, es importante analizar un poco más a fondo las carreras y personalidades de Violeta y Can. Violeta Magriñán, como ya mencionamos, es una figura muy popular en España, especialmente entre los jóvenes. Su salto a la fama se produjo gracias a su participación en realities como Mujeres y Hombres y Viceversa y Supervivientes. En estos programas, Violeta demostró ser una persona directa, sin pelos en la lengua, y con una gran capacidad para generar controversia. Su autenticidad, o al menos la imagen de autenticidad que proyecta, es precisamente lo que la ha catapultado a la fama y la ha convertido en una de las influencers más seguidas del país. Violeta ha sabido capitalizar su popularidad en redes sociales, donde comparte su vida personal, sus viajes, sus looks y sus colaboraciones con diferentes marcas. Su estilo es fresco, desenfadado y muy cercano a sus seguidores. No tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y esto la ha convertido en un referente para muchas jóvenes que la ven como una persona real y accesible. Pero precisamente esta espontaneidad y esta falta de filtros pueden ser, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su mayor debilidad. En un mundo tan mediatizado como el del espectáculo, la sinceridad brutal puede interpretarse como falta de profesionalidad o incluso como una provocación. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, un actor turco que ha conquistado el mundo con su atractivo físico y su talento para la interpretación. Can se ha convertido en un ídolo de masas gracias a sus papeles en telenovelas románticas como Erkencikus y Dolunay. Su carisma, su mirada penetrante y su sonrisa irresistible lo han convertido en el galán turco por excelencia. Pero Can no es solo una cara bonita. Detrás de su apariencia de chico malo se esconde una persona inteligente, ambiciosa y muy trabajadora. Can es abogado de profesión, pero decidió dejarlo todo para seguir su pasión por la actuación.
Se ha dedicado en cuerpo y alma a su carrera aprendiendo idiomas, perfeccionando su técnica y trabajando duro para conseguir sus sueños. Además, Khan es un hombre comprometido con diferentes causas sociales y utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes como la protección del medio ambiente y la lucha contra el maltrato animal. Sin embargo, Khan también tiene un carácter fuerte y una personalidad arrolladora. Es un hombre seguro de sí mismo, que sabe lo que quiere y no tiene miedo de luchar por ello. Esta seguridad en sí mismo puede interpretarse en ocasiones como arrogancia o prepotencia. Además, Khan es conocido por ser muy exigente consigo mismo y con los demás, lo que puede generar tensiones en el ámbito laboral. Así que, analizando las personalidades de Violeta y Khan, no es difícil imaginar que un choque entre ambos podría generar una explosión de proporciones épicas. Dos personalidades fuertes, dos egos inflados y dos visiones diferentes sobre cómo hacer las cosas. La receta perfecta para el desastre. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría haber unido a Violeta y Khan? Aquí es donde la especulación se dispara. Algunos rumores apuntan a una campaña publicitaria para una marca de cosméticos o de ropa. Otros hablan de un cameo de Violeta en una serie protagonizada por Khan. Incluso hay quienes se atreven a soñar con una película romántica que los tenga a ambos como protagonistas. La verdad es que cualquier cosa es posible. Violeta tiene una gran influencia en el mundo de la moda y la belleza, por lo que una campaña publicitaria sería una opción lógica. Khan, por su parte, está buscando expandir su carrera a nivel internacional, por lo que una colaboración con una influencer española podría ser una buena estrategia. Pero independientemente del tipo de proyecto, lo que está claro es que la expectación era máxima. La sola idea de ver a Violeta y Khan juntos en la pantalla generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de ambos estaban ansiosos por ver el resultado de esta colaboración explosiva. Y ahora, con los rumores de tensiones y desacuerdos, la decepción es palpable. Muchos fans se sienten traicionados por sus ídolos y temen que el proyecto se cancele definitivamente. Otros, en cambio, se niegan a creer los rumores y confían en que Violeta y Khan logren superar sus diferencias y trabajar juntos de forma profesional. Pero, ¿qué hay de cierto en todos estos rumores? ¿Realmente hubo tensiones y desacuerdos entre Violeta y Khan? ¿O todo es una exageración de los medios y las redes sociales? Aquí es donde entran en juego las fuentes cercanas a la producción. Estos informantes anónimos, que siempre parecen saberlo todo, son los que alimentan los rumores y las especulaciones. Algunos afirman que Violeta y Khan tuvieron fuertes discusiones durante el rodaje, que no se soportaban y que el ambiente en el set era insoportable. Otros, en cambio, aseguran que los problemas fueron menores, que se debieron a diferencias creativas y que ambos lograron superarlos trabajando juntos de forma profesional. La verdad es que es difícil saber qué hay de cierto en todo esto. En el mundo del espectáculo, las cosas nunca son lo que parecen. Los rumores se exageran, las noticias se manipulan y la verdad se esconde detrás de una cortina de humo. Pero independientemente de lo que haya sucedido entre Violeta y Khan, creo que este caso nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades y la dificultad de mantener una imagen pública impecable. Violeta y Khan son dos personas con talento y carisma, pero también son seres humanos con sus propias emociones y problemas. Es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales, y que merecen respeto y comprensión. Es fácil juzgar a las celebridades desde la distancia, criticar sus decisiones y analizar sus vidas. Pero no debemos olvidar que también son personas que se equivocan, que sufren y que luchan por alcanzar sus sueños. Por lo tanto, antes de creernos todos los rumores y las especulaciones, deberíamos tomarnos un momento para reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades y la dificultad de mantener una imagen pública impecable. Y por supuesto, esperar a que Violeta o Khan decidan hablar públicamente sobre este tema. Solo entonces podremos saber la verdad sobre lo que realmente sucedió tras las cámaras de este misterioso proyecto. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos individuales y apoyándolos en sus carreras. Violeta sigue arrasando en las redes sociales, compartiendo su vida y sus experiencias con sus seguidores. Khan, por su parte, continúa conquistando corazones en todo el mundo con sus papeles en telenovelas y series. Y quién sabe, quizás en el futuro Violeta y Khan vuelvan a encontrarse en algún proyecto. Quizás logren superar sus diferencias y construir una relación profesional sólida. O quizás sigan caminos separados, buscando nuevos desafíos y oportunidades.
Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, este drama entre Violeta Mangriñán y Can Yaman nos ha mantenido enganchados y nos ha recordado que en el mundo del espectáculo, la realidad siempre supera la ficción. Así que gracias a todos por acompañarme en este análisis del culebrón del momento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que me dejen sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo chismorreo. Adiós.